Quinta esencia. Capítulo 3. Drácula, de Bram Stoker. Recorte del periódico The Daily Graph, 8 de agosto, pegado en el diario de Mina Murray. De nuestro corresponsal, Whitby. Acaba de pasar uno de los temporales más grandes y repentinos que se recuerdan, con consecuencias extrañas y singulares. El tiempo había sido algo bochornoso, aunque no en extremo, en agosto. La tarde del sábado hubo excepcionalmente buen clima, y muchos veraneantes salieron de excursión al bosque de Mulgrave, a la villa de Robin Hood, a Rickmill, a Ronswick, a States y a otros lugares próximos a Whitby. Los vapores Emma y Scarborough efectuaron recorridos a lo largo de la costa, y hubo gran cantidad de gente que entraba y salía de Whitby. El día fue espléndido hasta el atardecer, en que algunos mirones que frecuentan el cementerio del acantilado oriental, desde donde puede contemplarse una gran extensión de mar, al norte y al este, llamaron la atención sobre la súbita aparición de cirros en el cielo por el noroeste. En ese momento soplaba un viento suave del sudoeste, clasificado barométricamente como fuerza 2 brisa ligera. El vigilante de la costa, que estaba de servicio, informó inmediatamente, y un viejo pescador que lleva observando durante más de medio siglo los signos del tiempo desde el acantilado oriental, anunció la llegada inminente de un temporal. La puesta del sol era tan hermosa y tan grandiosas las nubes de espléndidos colores, que toda una multitud se congregó en el paseo que hay a lo largo del acantilado del viejo cementerio para disfrutar de su belleza. Antes de que el sol se ocultase tras la negra mole del Kettleness, que se recortaba nítidamente contra el cielo de occidente, una miríada de nubes marcó su descenso con todos los colores del ocaso. Fuego, púrpura, rosa, verde, violeta y todos los matices del oro, junto con unas masas no muy grandes aquí y allá de absoluta negrura, con toda clase de formas, cuyas colosales siluetas se recortaban vigorosamente. La experiencia no fue desaprovechada por los pintores. Sin duda, algunos de los bocetos del preludio de la gran tormenta irán a embellecer las paredes de la R.A. y del R.I. el próximo mes de mayo. Más de un capitán decidió dejar amarrada su cóbul o su mule, como ellos llaman a sus diferentes barcas, hasta que pasara la tormenta. El viento cesó por completo durante la noche, y a eso de las 12 reinaba una calma de muerte, con un calor sofocante y esa tensión que en la proximidad de la tormenta afecta a las personas muy sensibles. Había pocas luces en el mar, pues incluso los vapores de cabotaje que habitualmente navegan muy arrimados a la costa permanecían en puerto, y había muy pocos pesqueros a la vista. La única embarcación que se divisaba era una goleta extranjera, con todas las velas desplegadas, que parecían llevar rumbo oeste. Mientras estuvo a la vista, la temeridad o ignorancia de sus oficiales fue tema de numerosos comentarios, y se hicieron esfuerzos por advertirles que redujesen velamen ante el peligro que la amenazaba. Antes de que anocheciera del todo, se la vio con las velas restallando, mientras se mecía blandamente sobre las olas del mar. Inmóvil, como un barco pintado, en un océano pintado. Poco antes de las 10, el aire se volvió opresivo, y el silencio era tan notable que se oía con toda claridad el balido de una abeja y el ladrido de un perro en el pueblo. La banda del embarcadero, que acometía una animada tonada francesa, resultaba discordante en el silencio de la naturaleza. Poco después de la medianoche, se oyó un extraño rumor en el mar, y arriba, en el aire, empezaron a sonar débilmente unos truenos cavernosos. Luego, de repente, estalló la tempestad. Con una rapidez que en ese momento parecía increíble, y aún ahora es imposible de comprender, el aspecto entero de la naturaleza experimentó una convulsión. Las olas se encresparon con furia creciente, elevándose unas sobre otras, de forma que en pocos minutos el mar que antes era un espejo se convirtió en un monstruo rugiente y devorador. Las olas de blanca cresta rompían con violencia en las llanas arenas, y subían por los acantilados o se estrellaban contra las escolleras, y su espuma alcanzaba la parte superior de los faros que hay al extremo del muelle del puerto de Whitby. El viento rugía de forma atronadora y soplaba con tal fuerza que ni siquiera los hombres más fornidos podían permanecer allí.
aún agarrándose porfiadamente a los pilares de hierro. Fue necesario desalojar del muelle a la multitud por temor a que aumentaran las desgracias de la noche. A las dificultades y peligros del momento vino a sumarse una inmensa masa de niebla húmeda y blanca que se desplazaba de forma fantasmal. Tan húmeda, fría y pegajosa, que no hacía falta demasiado esfuerzo de la fantasía para imaginar que los espíritus de los ahogados rozaban a sus hermanos vivos con las manos frías y húmedas de la muerte. Y más de uno se estremeció al pasar la bruma marina junto a él. La niebla aclaraba a intervalos, y podía verse el mar durante unos instantes, con el resplandor de los relámpagos, seguidos de tales truenos que el cielo entero parecía retumbar bajo las pisadas de la tormenta. Algunas de las escenas reveladas de este modo eran grandiosas y fascinantes. El mar, elevándose montaña arriba, lanzaba hacia el cielo con poderoso impulso una nube de espuma blanca que el viento arrebataba y elevaba, haciéndola girar en el espacio. De vez en cuando, algún pesquero con la vela desgarrada navegaba frenético en busca de refugio. De vez en cuando también se divisaban las blancas alas de alguna ave marina zarandeada por la tormenta. En la cima del acantilado oriental, el nuevo faro estaba preparado para entrar en funcionamiento, aunque aún no había sido probado. Los hombres lo encendieron, y en los momentos en que la niebla lo permitía, barría con su haz la superficie del mar. Una o dos veces resultó de lo más eficaz, cuando algún bote de pesca con la borda bajo el agua se dirigía trabajosamente hacia puerto y pudo evitar, gracias a la guía de la luz, estrellarse contra la escollera. Cada vez que una embarcación llegaba a puerto, la acogía un grito de júbilo de la muchedumbre reunida en la orilla, grito que hendía el vendaval por un instante, e inmediatamente era arrastrado por él. Poco después, el faro descubrió a cierta distancia una goleta con todas las velas desplegadas, la misma al parecer que había sido vista por la tarde. El viento había cambiado hacia el este, y un estremecimiento sacudió a los que observaban en el acantilado al comprender el terrible peligro en que ahora se encontraba. Entre el barco y el puerto había un gran arrecife en el que habían zozobrado muchos barcos buenos, y con el viento soplando de este cuadrante, era completamente imposible que lograra entrar en puerto. Era casi la hora de la marea alta, pero las olas seguían arreciando con fuerza, de forma que cuando se retiraban dejaban casi visible la arena del fondo. Y la goleta iba a tal velocidad que, como comentó un viejo marino, entraría aunque fuese en el infierno. Luego vino otro banco de niebla, más grande que los anteriores. Era una niebla oscura que parecía envolver todas las cosas como un sudario gris, en medio del cual los hombres solo podían valerse del oído, pues el fragor de la tempestad, el estallido de los truenos y el retumbar de las olas poderosas traspasaban el húmedo espesor de la niebla de forma ensordecedora. El haz de luz del faro se quedó fijo en la entrada del puerto, por encima del muelle oriental, donde se temía la colisión, y los hombres aguardaron con el aliento contenido. El viento cambió de pronto al noroeste y disipó los restos de la niebla. Y entonces, mirabile dictu, saltando de ola en ola mientras avanzaba de forma impetuosa, la extraña goleta, con el viento de popa y todas las velas desplegadas, entró en puerto sin percance. El reflector la siguió, y un estremecimiento sacudió a todos los que lo observaban, ya que, amarrado a la rueda del timón, había un cadáver, con la cabeza colgando que se balanceaba a cada movimiento del barco. Nadie más se veía en cubierta. Un tremendo pavor sobrecogió a todos los presentes al ver que el barco encontraba el camino del puerto como por milagro, sin otras manos que lo gobernasen que las de un muerto. Todo esto sucedió más deprisa de lo que tarda contarlo. La goleta no se detuvo, sino que siguió navegando hacia el interior del puerto, y dio contra la arena arrastrada y acumulada por las numerosas mareas y tormentas, en el rincón sudeste del muelle que sobresale al pie del acantilado oriental, conocido en la localidad como el muelle de Tate Hill. Como se esperaba, se produjo un choque violento al llegar la nave al banco de arena. Los palos, cordajes y estáis se sacudieron, y parte de la arboladura se vino abajo. Pero lo más extraño de todo fue que en el mismo instante en que tocó la arena, salió un perro enorme a cubierta, como disparado por el choque.
Echó a correr y saltó por la proa a la arena. Siguió cuesta arriba por la empinada pendiente, en lo alto de la cual asoma el cementerio, por encima del camino que conduce al muelle oriental, que algunas de las lápidas sobresalen, literalmente al haberse desmoronado el acantilado que la sostenía. Y se perdió en la oscuridad, que parecía más intensa detrás del foco del reflector. En ese momento ya no había nadie en el muelle de Tate Hill, dado que todos los que viven cerca de allí se encontraban en su casa o en lo alto del acantilado. De modo que el guardacostas que vigilaba la parte oriental del puerto, de inmediato bajó corriendo al pequeño muelle, y fue el primero en subir a bordo. Los que manejaban el faro, después de registrar la bocana sin descubrir nada más, volvieron el haz hacia el barco escorado. El guardacostas corrió a popa, y cuando llegó al timón se inclinó para examinar al muerto. Pero retrocedió inmediatamente, presa de una súbita emoción. Esto despertó la curiosidad general, y muchas personas corrieron hacia allí. Hay bastante distancia desde el acantilado occidental por el puente levadizo hasta el muelle de Tate Hill. Este corresponsal es buen corredor, y le sacó bastante ventaja a la multitud. Cuando llegué, sin embargo, me encontré con que ya había bastante gente en el muelle, a la que el guardacostas y la policía no dejaban subir a bordo. Por cortesía del jefe de pescadores se me permitió subir a cubierta, y en mi calidad de periodista fui uno de los pocos que vieron al marinero muerto, efectivamente amarrado a la rueda del timón. No es extraño que el guardacostas se hubiera sorprendido, y que incluso se asustara, porque no es frecuente presenciar un espectáculo de esta naturaleza. El hombre tenía atadas las manos, una sobre otra, a un rayo del timón. Entre la palma de una mano y la madera sujetaba un crucifijo, y tenía el resto del rosario enrollado en torno a las muñecas y la rueda del timón, todo ello fuertemente sujeto por las cuerdas. El desventurado debió de ir sentado algún tiempo, pero las sacudidas y golpes de las velas habían movido el timón, haciendo girar la rueda, y ésta le había zarandeado de un lado a otro, de modo que las cuerdas que le sujetaban le habían cortado la carne, penetrando hasta el hueso. Se redactó un informe detallado de los hechos, y un doctor, el cirujano J. M. Keffin, del 33 de East Elliot Place, que llegó inmediatamente después que yo, declaró tras efectuar un reconocimiento que el hombre llevaba muerto unos 2 días. Se le encontró en el bolsillo una botella vacía, cuidadosamente tapada, con un pequeño rollo de papel que resultó ser un apéndice del cuaderno de bitácora. El guardacostas dijo que el hombre debió atarse sus propias manos, haciendo los nudos con sus dientes. Whitby, 9 de agosto. Las consecuencias de la extraña llegada del barco abandonado en medio de la tormenta son casi más asombrosas que su misma aparición. Resulta que la goleta es rusa, de Varna, y se llama Demeter. Casi todo su lastre era de arena de plata. Solo se encontró una pequeña carga, varios cajones de madera llenos de tierra. Dicha carga iba consignada a un abogado de Whitby, el señor S. F. Billington, de The Crescent 7, quien esta mañana ha subido a bordo para hacerse cargo oficialmente de la mercancía a su nombre. El cónsul ruso, por otra parte, ha tomado posesión del barco en nombre de la compañía armadora, pagando los derechos de fondeo y demás. Hoy no se habla aquí de otra cosa que de la extraña coincidencia. Los funcionarios del Ministerio de Comercio se han mostrado de lo más rigurosos, exigiendo el cumplimiento de las normas de la legislación vigente. Como el asunto va a durar muy poco, están evidentemente decididos a no dar ocasión a ninguna demanda posterior. Entre la gente ha despertado gran interés el perro, que saltó a tierra al embarrancar el barco, y numerosos miembros de la Sociedad Protectora de Animales, que tiene gran influencia en Whitby, han tratado de hacerse cargo del animal. Para desencanto general, sin embargo, no ha sido encontrado. Parece que ha desaparecido de la ciudad. Quizás se asustara y fuera a refugiarse a los marjales, donde aún se oculta. Algunos ven con temor esta posibilidad por si se convirtiese más tarde en un peligro, ya que, evidentemente, se trata de un animal feroz. Esta mañana, a primera hora, han encontrado muerto frente a la casa de su amo a un gran perro cruza de mastín, perteneciente a un comerciante de carbón que vive cerca del muelle de Tate Hill.
El animal mostraba señales de haber luchado contra un fiero oponente, ya que tenía la garganta destrozada y el vientre desgarrado como por unas garras salvajes. Más tarde. Por cortesía del inspector del Ministerio de Comercio, se me ha permitido tener acceso al cuaderno de bitácora de la Demeter, que está en orden hasta hace 3 días, aunque no contiene nada especial, salvo la desaparición de sus hombres. Mayor interés, en cambio, ofrece el papel encontrado en la botella, presentado hoy en la investigación. Jamás me había tropezado con una historia tan singular como la que se revela en estos documentos. Como no hay razón para guardar secretos, se me ha permitido hacer uso de ellos. Envío, por tanto, su transcripción, omitiendo tan solo los detalles náuticos y de sobrecargo. Casi parece como si el capitán hubiera sufrido alguna especie de manía antes de encontrarse en alta mar, y que ésta fue progresivamente en aumento a lo largo del viaje. Como es natural, mi información debe tomarse con reserva, ya que escribo al dictado de un funcionario del consulado ruso, que traduce para mí con premura. Cuaderno de bitácora de la Demeter, de Varna Whitby. 18 de julio. Están sucediendo cosas tan extrañas que en adelante y hasta que desembarquemos voy a tomar nota de todo minuciosamente. El 6 de julio terminamos de subir la carga, arena de plata y cajones llenos de tierra. Zarpamos a las 12 horas con viento del este fresco. La tripulación consta de 5 hombres, 2 oficiales de cubierta, el cocinero y yo, el capitán. El 11 de julio al amanecer entramos en el Bósforo. Nos abordaron los oficiales de la aduana turca. Bakshish, todo en orden. A las 16 reanudamos nuestro rumbo. El 12 de julio cruzamos los Dardanelos. Más oficiales de aduanas en la falúa de la escuadra de guardia. Más bakshish. Los oficiales realizaron una inspección minuciosa pero rápida. Querían que saliésemos pronto. Pasamos al archipiélago al amanecer. El 13 de julio cruzamos el cabo de Matapan. La tripulación se mostraba descontenta por algo. Parecía asustada, aunque nadie quería hablar. El 14 de julio la tripulación estaba inquieta. Los hombres son todos tipos decididos que han navegado ya conmigo. El contramaestre no averiguó qué ocurría. Solo decían que había algo. Y se santiguaban. El contramaestre perdió el control con uno de ellos y le pegó. Me esperaba una feroz pelea, pero no ocurrió nada. El 16 de julio el contramaestre me informó por la mañana que faltaba uno de la tripulación. Petrovsky. Era inexplicable. La noche anterior había entrado de guardia de babor a las 8. Fue a relevarle a Abramov, pero él no regresó a su litera. Los hombres estaban más abatidos que nunca. Comentaron que se esperaban una cosa así, pero todo lo que añadieron fue que había algo. El contramaestre se impacientó mucho con ellos. Temía que surgieran complicaciones. El 17 de julio, o sea, ayer, uno de los hombres, Olgaren, vino a mi camarote y me confesó, presa de pavor, que creía que había un hombre extraño a bordo. Dijo que durante su guardia llovía cuando de pronto vio a un hombre alto y flaco, que no pertenecía a la tripulación, salir por la escotilla, dirigirse hacia proa y desaparecer. Le siguió cautelosamente, pero al llegar a las amuras no encontró a nadie y las escotillas estaban cerradas. Un terror supersticioso lo dominaba, y temo que cunde el pánico. Para tranquilizarles, registraré hoy todo el barco minuciosamente, de proa a popa. Más tarde. He reunido a la tripulación y les he dicho que como todos creían que había alguien a bordo, había que inspeccionar el barco de punta a punta. El contramaestre, de mal humor, dijo que era una tontería, y que el ceder ante tales estupideces podía desmoralizar a los hombres. Le dejé en el timón, mientras el resto iniciaba una inspección exhaustiva, todos al mismo paso con linternas. No dejamos ningún rincón por registrar.
Como solo había cajones de madera, no quedaban rincones donde poder esconderse a nadie. Los hombres se sintieron muy confortados al terminar el registro y volvieron al trabajo contentos. El contramaestre frunció el ceño, pero no dijo nada. 22 de julio. Hace 3 días que tenemos mal tiempo, y todos los hombres están ocupados en las velas, sin tiempo para asustarse. Parecen haberse olvidado del miedo. El contramaestre está de buen humor otra vez y reina la armonía. He felicitado a los hombres por su trabajo con mal tiempo. Hemos pasado Gibraltar y cruzado el estrecho. Todo va bien. 28 de julio. Llevamos 4 días infernales, metidos en una especie de maelstrom, con un viento tempestuoso. Nadie puede dormir. Tengo a todos los hombres cansados. No sé cómo voy a poner una guardia si nadie se encuentra en condiciones de aguantarla. El segundo oficial se ha ofrecido a llevar el timón y vigilar, a fin de que los hombres tengan 4 horas de sueño. El viento va amainando. Sigue habiendo una mar tremenda, aunque se la siente menos, ya que el barco va más estable. «29 de julio. Otra tragedia. Esta noche había solo un hombre de guardia, porque la tripulación anda demasiado cansada para poner a 2. Cuando subió a cubierta el de la guardia del alba, no encontró más que al timonel. Dio la voz y acudieron todos. Efectuaron un registro completo, pero no encontraron a nadie. Y ahora, sin el segundo oficial, la tripulación está aterrada. El contramaestre y yo hemos acordado ir armados en adelante y estar atentos a cualquier signo preocupante. 30 de julio. Es la última noche. Me alegro de que estemos llegando a Inglaterra. Tenemos buen tiempo y todas las velas están desplegadas. Anoche me acosté agotado. He dormido como un tronco. El contramaestre me ha despertado diciendo que faltan el hombre de la guardia y el del timón. Ahora solo quedamos a bordo 2 marineros, el contramaestre y yo. 1 de agosto. Llevamos 2 días de niebla y sin avistar una sola vela. Esperaba poder hacer señales al entrar en el Canal de la Mancha para que nos ayudasen a arribar a alguna parte. Sin gente para bracear las velas, nos vemos obligados a navegar en la dirección del viento. No me atrevo a arriarlas, porque no habría forma de izarlas otra vez. Parece que nos empuja a alguna terrible fatalidad. El contramaestre está ahora más asustado que los 2 marineros. Su naturaleza más fuerte parece obrar interiormente en contra suya. Los hombres, más allá del miedo, trabajan imperturbables y pacientes, resignados a lo peor. Son rusos. El contramaestre es rumano. 2 de agosto, medianoche. Cuando llevaba durmiendo unos minutos me despertó un grito. Al parecer sonó al otro lado de mi portilla. No se veía nada con la niebla. He salido precipitadamente a cubierta y he echado a correr detrás del contramaestre. Dice que salió corriendo al oír el grito, pero no ha encontrado rastro alguno del hombre que estaba de guardia. Ha desaparecido también. Señor, ayúdanos. El contramaestre opina que hemos debido de pasar el estrecho de Dover, ya que en un momento en que ha levantado la niebla ha visto Northumberland, precisamente cuando oyó gritar al hombre. Si es así, ahora nos encontramos en el Mar del Norte. Y solo Dios puede guiarnos en medio de esta niebla que parece acompañarnos. Pero parece que Dios nos ha abandonado.
3 de agosto. A medianoche vine a relevar al timonel, pero al llegar aquí no estaba. El viento era constante, y como lo teníamos de popa, el barco no se desvió. No me atreví a dejar el puesto, así que di una voz al contramaestre. Unos instantes después subió corriendo a cubierta en paños menores. Tenía los ojos muy abiertos y extraviados. Mucho me temo que se le ha trastornado el juicio. Se acercó y me habló al oído con la boca pegada a mi oreja, como si tuviese miedo de que le oyese el mismo aire. Está aquí. Ahora lo sé. Lo vi anoche durante la guardia. Era un hombre alto y flaco, espantosamente pálido. Estaba a proa, mirando hacia el mar. Me puse sigilosamente detrás de él y le lancé una cuchillada. Pero el cuchillo pasó a través de él sin resistencia, igual que si atravesara el aire. Mientras hablaba, tomó el cuchillo y dio una feroz puñalada al aire. Luego prosiguió. Pero está aquí, y lo encontraré. Debe estar oculto en la bodega, en uno de los cajones, seguramente. Los abriré uno por uno, y lo encontraré. Ocúpese usted del timón. Con una mirada de advertencia y el dedo en los labios, se dispuso a bajar. La mar se estaba picando, así que no me atreví a dejar el timón. Le vi salir otra vez a cubierta con una caja de herramientas y una linterna, y bajar por la escotilla de proa. Está loco, completa y rematadamente loco. Es inútil detenerlo. No puede dañar los cajones. Están facturados como arcilla, así que si los abre no pasará nada. Seguiré aquí al cuidado del timón mientras escribo estas notas. Solo me cabe confiar en Dios y esperar a que se disipe la niebla. Entonces, si puedo enfilar hacia algún puerto con este viento, arriaré las velas y haré señales de socorro. Ahora ya casi ha terminado todo. Cuando empezaba a esperar a que el contramaestre saliese más tranquilo, ya que le oía dar golpes abajo en la bodega y el trabajo le sienta bien. Ha soltado un alarido repentino y sobrecogedor que me ha helado la sangre, y ha salido como una exhalación por la escotilla enloquecido, con los ojos desencajados y la cara convulsa del terror. ¡Sálveme! ¡Sálveme! Gritaba. Luego se ha puesto a escrutar en torno suyo, hacia el manto de niebla. Ha dicho, sería que mejor que viniese usted también, capitán, antes de que sea demasiado tarde. Está aquí. Ahora sé el secreto. La mar me salvará de él. Es el único remedio. Antes de que yo pudiera decir nada ni hacer un movimiento para agarrarlo, saltó por la borda y se arrojó al mar. Creo que ahora sé el secreto. Ha sido este loco quien ha ido eliminando a los hombres uno tras otro, y ahora les ha seguido. Que Dios me asista. ¿Cómo voy a explicar todos estos horrores cuando llegue a puerto? Cuando llegue a puerto, ¿acaso llegaré alguna vez? 4 de agosto. Continúa esta niebla que ni siquiera el sol es capaz de penetrar. Sé que es al amanecer por mi experiencia de navegante, no por otra cosa. No me he atrevido a bajar, no me he atrevido a abandonar el timón, así que he permanecido aquí toda la noche. Y lo he visto, en la oscuridad. Que Dios me perdone, pero el contramaestre ha hecho bien en saltar por la borda. Es preferible morir como hombre. Nadie puede reprochar a un marino que elija morir en aguas azules. Pero yo soy el capitán, y no debo abandonar mi barco. Sin embargo, sabré burlar a ese monstruo o demonio. Me ataré las manos a la rueda cuando las fuerzas me empiecen a fallar, y sujetaré con ellas lo que ese ser no se atreverá a tocar. Luego, tanto si sopla viento favorable o contrario, salvaré mi alma y mi honor como capitán. Me siento cada vez más débil.
y se acerca la noche. Si llega a mirarme a la cara otra vez, no tendré tiempo de actuar. Si naufragamos, quizás encuentren esta botella y puedan comprender. Si no, bueno, todos sabrán que he sido fiel a mi deber. Que Dios y la Santísima Virgen y los santos ayuden a este pobre ignorante que trata de cumplir con su obligación.
Muy buena noche y bienvenidos al sexto bloque del tercer capítulo de Quintesencia dedicado a Drácula de Bram Stoker. Mi nombre es Sergio Puga y los saludo desde algún momento de marzo de 2016 y desde algún lugar de la Ciudad de México. Y nada más acorde para haberle dado en torno a este bloque que leímos que una tormentosa semana que vivimos en la Ciudad de México con fuertes vientos. La música que escuchamos es de un grupo italiano que se llama Inner Shrine, del que yo conozco nada más 2 discos. Sé que tienen 4 o 5 discos. Es una banda italiana. El primer disco se llama Nocturnal Rhymes Entangled in Silence. El segundo disco se llama Fallen Beauty. Y de este segundo disco del año 2000 se desprende esta canción que se llama Sanguis Vitae. Y bueno, de lo que les quiero platicar en este bloque es de un poco de la biografía de Bram Stoker y algunos detallitos que nos van a servir, algunas curiosidades que nos van a servir para darle seguimiento al libro, como para darle contexto. Pues bueno, Bram Stoker nació en el año de 1847, es irlandés y hay una figura muy importante en su vida. Bueno, tiene una particularidad. Bram Stoker hasta los 7 años fue un niño sumamente enfermizo. Hubo una epidemia de fiebres muy raras en Irlanda cuando él nació y él estuvo muy afectado por estas fiebres. Entonces estuvo prácticamente viviendo encerrado y en cama hasta los 7 años. Su mamá fue una figura muy importante para él en su vida. Era una mujer muy inteligente y una mujer como de avanzada. Su familia era burguesa, sí tenían dinero, no tenían carencias económicas. Y su mamá, además de ser muy inteligente, luchaba mucho como por los derechos de la mujer y le gustaba mucho involucrarse en obras de beneficencia y en temas sociales. A lo mejor por alguna cuestión que le tocó vivir a ella de joven. Cuando ella era niña, le tocó vivir en Irlanda una epidemia muy fuerte de cólera que devastó la población de Irlanda y casi le cuesta la vida a ella, no por la enfermedad, sino porque tuvieron que estarse moviendo de pueblo en pueblo y no los dejaban entrar, ¿no? Porque no dejaban entrarlos pensando que la gente que llegaba venía infectada. Entonces por poco le cuesta la vida. Tiene un relato muy interesante. De hecho, Bram Stoker le pidió que transcribiera la historia de lo que vivió con la epidemia de cólera de joven. Y tengo esa nota. A lo mejor posteriormente la leo o se las transcribo. Pero bueno, entonces, como Bram Stoker estuvo recluido en cama y prácticamente encerrado toda su infancia, la forma en que su mamá trataba de que no se rezagara en educación era contratarle educación privada y lo único que tenía acceso Bram Stoker era asomarse por la ventana, ver la costa y ver los barcos. Entonces sentía una fuerte atracción hacia el tema marítimo y esto lo reforzaba su mamá, pues contándole las leyendas irlandesas, ¿no? Que esta zona del norte de Inglaterra, como Escocia, como Irlanda, hay muchas leyendas que son herencia de su pasado celta. Entonces de aquí esta conexión con esta escena del barco, ¿no? Seguramente se inspiró en alguna historia que le contaba su madre acerca de las epidemias para diseñar esta parte del texto en el que se van perdiendo vidas humanas y hay un terror durante un viaje en barco. Si vieron la película de Nosferatu, la película de Nosferatu original, lo que hace Murnau es fusionó un poquito de las vivencias de Bram Stoker con la historia de Drácula. Les comenté en alguna ocasión anterior que Murnau no pudo acceder a los derechos de Drácula y no la pudo filmar como tal, entonces tuvo que modificar un poquito la historia. Toma como base el libro,
pero tuvo que hacer algunas modificaciones a la historia. Y yo creo que parte de las modificaciones que hizo, las hizo basadas en la biografía justamente de Bram Stoker. En la película lo que se puede observar es que cuando llega Nosferatu a Inglaterra, la gente del pueblo al que llega lo empiezan a sufrir una especie de epidemia, ¿no? Empieza a haber muchos muertos y ellos lo asocian con una epidemia, que es una, digamos, una traspolación de la epidemia de cólera que les estoy relatando que vivió la madre de Bram Stoker, ¿no? Y es una fusión que hace Murnau para la adaptación del Nosferatu. Curiosamente, después de que tuvo este periodo de ser muy enfermizo, Bram Stoker, después de los 7 años, se volvió de un hombre de una constitución bastante robusta. Incluso competía en atletismo, practicaba natación y demás deportes. Entonces pasó de ser un niño muy debilucho a ser todo lo contrario ya de joven. Bram Stoker de joven estudió matemáticas y ciencias, pero siempre tuvo una inclinación muy fuerte hacia las letras y hacia el teatro en particular. Entonces, entre los compañeros que le tocó convivir en la universidad y que fue uno de sus grandes amigos, estuvo un tal Oscar Wilde, del que dentro del menú de libros que tengo pensado leer, pues también lo vamos a revisar, ¿no? Con el retrato de Dorian Gray. Entonces, ellos dos fueron muy amigos y fueron muy amigos durante mucho tiempo. Y incluso cuando eran estudiantes universitarios, fueron rivales de amores. Rivalizaban se estaban disputando la mano de la mujer más bella de su época. Una mujer que se llamó Florence, no me acuerdo qué, pero que en este duelo por el amor de la susodicha mujer, el que terminó ganando la carrera fue Bram Stoker y terminó casándose con ella. Ya casado, Bram Stoker se ligó profesionalmente con un actor de teatro, con Henry Irving, un actor muy famoso en sus tiempos que él tenía, que era un actor como muy de vanguardia, ¿no? Que quería que el teatro se convirtiera como en una especie de disciplina con tanta reputación como la medicina, como el derecho y demás. Entonces era un hombre con ideas muy de avanzada y lo que necesitaba para echar a andar su teatro era alguien que lo administrara. Y quien se encargó de administrarlo por esta admiración que sentía por él fue Bram Stoker. Justamente que Bram Stoker permaneció trabajando con Henry Irving hasta que el actor murió, ¿no? Fue una sociedad que duraría toda la vida. La realidad es que como actor Henry Irving era brillante, pero su proyecto no era tan viable financieramente. Entonces sí terminó Bram Stoker no con mucho dinero, terminaron arruinados ambos, esa es la realidad, porque su proyecto era un poquito no tan sustentable, entonces no les iba muy bien en lo económico. Finalmente, la obra de Drácula, aunque entre los círculos cercanos de las amistades de Bram Stoker fue reconocido, realmente no fue un éxito comercial. Entonces él no vio tantos frutos de esta obra. La obra fue adquiriendo su reputación ya mucho tiempo después, ¿no? Ya después, varias generaciones de lectura después. Un punto que hay que ya pasando al entorno de la novela, una cosa que se ve plasmada dentro de la historia de Drácula es justamente el hecho de que Bram Stoker es irlandés. Hay que entender un poquito que la historia se desarrolla en Inglaterra. La mayoría de los personajes son ingleses y hay una diferencia de religiones o de cultos entre Inglaterra e Irlanda. Inglaterra no profesan la religión católica, sino la anglicana. Y dentro de la religión anglicana no hay esta adoración a las figuras, a los santos, a crucifijos, a las partes
digamos, visuales, que son parte del rito católico, no hay una asociación. Entonces hay una parte de la novela en la que ya vimos o vamos a ver, no, de hecho ya vimos que cuando le dan a Jonathan Harker el crucifijo para que se proteja, él dice, pero pues es que a mí me enseñaron que esto no sirve de nada, ¿no? Que esto es una simple superstición. Y pues obviamente, como Bram Stoker es irlandés y está formado bajo la educación católica, pues sí hay como un pequeño mensaje, ¿no? Una pequeña cachetada hacia la creencia anglicana para él poner su postura religiosa católica, ¿no? También tenemos que entender que el contexto en el que se escribe esta obra es en el periodo victoriano, ¿no? Que es un periodo como muy conservador y había muchas cosas de las que no se podían hablar abiertamente. Por eso también yo de repente no estoy mucho de acuerdo en que dicen que esta novela tiene una carga erótica muy importante. La realidad es que lo que predomina a lo largo de toda la novela son de hecho como sentimentalismos de repente muy exacerbados y muy exagerados. A mí es lo que me llega a chocar con la lectura de este libro si no lo saco del contexto, ¿no? Hay mucha exageración en exaltar las virtudes caballerescas y en exaltar demasiado ciertas virtudes. Y aunque sí hay unas cuantas escenas que sí hacen alusión a un erotismo que las tiene que disfrazar mucho por el entorno que les estoy platicando, realmente son partes muy pequeñas dentro del texto. También hay algunos acomodos políticos que se asoman aquí en la novela de Bram Stoker. A final de cuentas, ya les había comentado que es una novela de muchas dualidades y dentro de estas dualidades hay un choque. Les había comentado que hay un choque entre el occidente y el oriente, ¿no? El oriente representado como esta parte supersticiosa y poco civilizada, por decirlo de alguna manera, y el occidente representado, pues lógicamente por quienes eran el imperio en ese momento, que era Inglaterra. Pero por otra parte, tiene sus aliados, ¿no? Para mí no es casual que uno de los personajes también sea una persona de Estados Unidos, ¿no? Y por si fuera poco, también va a ir otro personaje extranjero, que es el doctor Abraham Van Helsing, que también es de nacionalidad holandesa, ¿no? Entonces se está formando casi como una coalición internacional para atacar a la ignorancia que es representada por el Oriente. Otro aspecto mágico del libro, a partir de que dejamos de leer el diario de Jonathan Harker, Drácula ya no aparece físicamente a lo largo de todo el libro. Ya vamos a tener contacto físicamente con Drácula en muy contadas ocasiones. Todo va a ser a través de diarios y de terceras personas. No vamos a ni siquiera, digamos que a ver físicamente a Drácula, pero va a estar su presencia constantemente a lo largo de todo el libro. Eso también se me hace un mérito muy importante que logra Bram Stoker y le da justamente ese entorno de misterio, ¿no? Ya no va a hablar de viva voz Drácula, pero va a mantener una presencia constante a lo largo de todo el texto. Y eso es lo que lo hace todavía más aterrador. Finalmente también algo de que uno de los personajes que son de los principales del texto es Mina Harker. Y yo siento que Mina Harker justamente refleja mucho de la personalidad que él admiraba de su madre, ¿no? Mina Harker también resulta ser una mujer que es admirada por todos, una mujer que a pesar de conservar su femineidad o sus virtudes, constantemente están exaltando sus virtudes
femeninas y de abnegación como mujer, su labor como mujer, pero también juega un papel muy importante desde el sentido estratégico, ¿no? Es una mujer muy inteligente, muy admirada por otras virtudes y todo el momento la están exaltando. Yo creo que Mina Harker es un reflejo, quiso brindarle un homenaje a su madre por las características que hace rato les comentaba. Y el contraste es, por ejemplo, pues Lucy, que es un personaje como mucho más simplón. La realidad es que es bastante simplón el personaje de Lucy. Si lo contrastamos contra toda esta intelectualidad e inteligencia de Mina Harker. Por lo pronto lo dejo hasta aquí para que no se haga tan largo el audio. Y nos escuchamos en la próxima grabación. Muy buena noche. Quinta esencia.